al límite de la capacidad. Bendito Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, Dios les bendiga. En el libro de los Hechos, por favor, vamos a continuar nuestro estudio. Abra su Biblia, enciéndala, y si no trae, la otra semana tráigala. Hechos, capítulo 18, vamos a ir desde el verso 18. ¿Me dice amén cuando esté conmigo? 18, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Verso 22, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Acompáñeme a hacer una oración, por favor. Amado Dios y Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, mi corazón se regocija al ver a tus hijos reunidos, Señor. Pero hoy nos unimos en un mismo espíritu, en unidad para levantar nuestra mirada hacia ti, nuestro corazón, lo disponemos y te pedimos que hables a nuestra vida. A eso venimos, Señor, a escuchar tu voz, a que nos des una porción para poder vivir conforme a tu voluntad, Señor. Permítenos estar atentos, Dios. Hoy clamamos por tu Espíritu Santo para que nos ayude a mantenernos concentrados y traer revelación a nuestras vidas. Te lo pedimos por favor, Señor, en el nombre hermoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues continuamos nuestro estudio del libro de los Hechos y ya estamos sobre el final de este segundo viaje misionero de Pablo. Empezó con una diferencia que tuvo él con Bernabé en Antioquía. ¿Cuántos han tenido diferencias? ¿Sí, no? Con el esposo, con la esposa, con el hermano, con mi jefe, con mi amigo. Es normal que haya diferencias. Y Pablo tiene una diferencia con Bernabé, porque si recordamos, Bernabé quería llevar a Juan Marcos, pero Juan Marcos los había dejado en el primer viaje misionero. Hay una diferencia, no llegan a un acuerdo y se separan. Y Bernabé se va con Juan Marcos hacia Chipre y Pablo se va con Silas a pie, por tierra, hasta Tarso. Y de Tarso comienza a dar una segunda vuelta, de una visita a las otras iglesias, empezando por Derbe, que fue donde pararon el primer viaje y regresaron, pero ahora comienza por ahí, que es donde nace Timoteo. Luego van a Listra, Macedonia, Filipos, Tesalónica. Ya estamos más cerca de lo que hemos estado estudiando, hasta que llegan a Berea. ¿Se acuerda de Berea? Y después de Berea sale un poco feo, se lo llevan los hermanos hacia el sur, a Atenas. Y después de Atenas llega finalmente a Corinto, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada.
Ahí nos quedamos. Y si tú no pudiste asistir, no pudiste sintonizar en la web, en YouTube o en alguna de las transmisiones, pues para que estés un poco en contexto, ahí nos quedamos la semana pasada. Y mientras él estaba en Corinto, conoce a un matrimonio especial que se llamaban Aquila y su esposa Priscila. Después vimos que estaban ahí trabajando en el mismo oficio y llegan Timoteo y llega Silas, ¿se acuerda? A darle un poco de ánimo. Y se mete a predicar en la sinagoga. Los judíos, los griegos prosélitos, dice que se burlan de él. Y no fue eso el problema, sino que blasfeman. Y esto sí enciende el espíritu de Pablo. Entonces Pablo se sacude la ropa y sale de ahí con un celo especial. Y dice, ¿saben? Ya me voy a dirigir ya a los gentiles. Y se va hacia allá. Después Crispo, quien era un principal de la sinagoga, dice que cree, ¿no? Él y toda su familia creen el mensaje, se bautizan y empieza a florecer la iglesia en Corinto. Y en medio de ese florecimiento, que fue un buen tiempo, Dios le da una visión a Pablo en donde le habla y le dice, no temas, le dice Dios en una visión a Pablo, sino oyes. Y entonces cobra ánimo el corazón de Pablo y él se queda ahí, dice la Escritura que 1 año y medio, ministrando, enseñando, instruyendo a la iglesia de Corinto, 1 año y medio, fortaleciéndoles. Hasta que finalmente el avivamiento ya, como es normal, comienza a irritar a los judíos. Y entonces toman a Pablo una tarde y lo llevan delante de Galión. Sabemos que esto es una iniciativa de un hombre llamado Sóstenes. Pero bueno, el procónsul toma el caso, les dice, ¿sabes qué? No lo voy a atender, desestima el caso y les dice a los judíos, arréglenlo ustedes. Yo no voy a atender esta situación. Y los corre del tribunal. ¿Se acuerda? Literal dice, los echó del tribunal. Y bueno, esta decisión del ministro de Justicia Galión le permite a Pablo quedarse todavía un tiempo más allá en Corinto y vuelve a repetirse esta situación. Y ahí estábamos la semana pasada. Ahora sí vamos a poner nuestros ojos en el verso 18. Hechos 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, muchos días, algunos estudiosos creen que fueron cerca de 6 meses más, o sea, siendo un total de 2 años lo que permaneció en Corinto. Tal vez no, tal vez fueron un poco menos de días o un poco más, pero la Biblia lo reduce a decir que se quedó unos días más después de que ocurrió esto. Después se despidió de los hermanos y navegó, ¿a dónde? A Siria. Mire, este navegó a Siria lo tenemos que entender de la siguiente manera, que en la mente y en el corazón de Pablo estamos hablando de Antioquía de Siria. ¿Se acuerdan qué es ahí? Es como la matriz, es como la iglesia gentil base. O sea que Pablo ya en este momento determina dar fin al segundo viaje misionero para comenzar el regreso hasta la iglesia principal, como tenía él por costumbre, a rendir cuentas, resultados, a compartir lo que había ocurrido. Entonces, después se despidió de los hermanos y navega hacia Siria. O sea, se determina a ya dar fin al segundo viaje y comenzar su regreso a casa. Y con él, dice la Escritura, Priscila y Aquila. O sea, lleva compañía. Este matrimonio decide acompañarlo y van de regreso. Habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Perdón, no lo dije al principio, la enseñanza tiene por nombre un voto, un compromiso. ¿Sí? Entonces él comienza esta y dice que van con él Priscila y Aquila y habiéndose rapado la cabeza. Entonces lleva un matrimonio de amigos con él
que además sabemos ya que compartían el mismo oficio, que era trabajar las pieles. Pero aquí hay algo bien interesante, y es este voto del que nos habla la Escritura. Y algunos estudiosos creen que está hablando de Aquila, porque mire cómo lo dice, y con él, o sea, con Pablo, Priscila y Aquila, hay una coma, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Entonces, algunos creen que hablaba de Aquila, pero la gran mayoría de exégetas, de estudiosos de la Escritura, afirman que era Pablo el que había hecho este voto. Entonces, él se rapa la cabeza como su servidor en Cencrea. Y Cencrea era un puerto que estaba al noreste de Corinto y era considerada como la puerta de salida de Occidente. O sea, de ahí era de donde él ya iba a zarpar, y ahí es donde él toma la decisión de cortarse el cabello, pero esto obedecía a un voto que había hecho Pablo. Y entonces aquí es importante detenernos. Este voto es mejor conocido como un voto nazareo. ¿Alguien ha escuchado de eso? Levante su mano para ver si me sigo o me regreso, pero no, sí vamos a explicarlo. Este voto nazareo en realidad lo que expresaba era consagración. Consagración, una completa consagración a Dios y a su voluntad. Y el hecho de que hable de que se corta el cabello nos está hablando de que el voto que había hecho Pablo estaba llegando al final. Ese voto que él había hecho ya había concluido o estaba llegando al final, y entonces se rapa. Tomen nota para que usted lo estudie en casa. Números 6 es el capítulo y habla de este voto nazareo del verso 1 al verso 21. Ya después lo revisa usted en casa. Es cómo se instituye este voto y en qué consiste. Pero el voto nazareo consistía en 3 cosas, principalmente. Número 1, en no beber vino. No beber vino, no beber mosto, que el mosto era como una fermentación de la uva antes de llegar a ser vino, como sí había una graduación alcohólica, pero no era tan fuerte como el vino. Entonces, el primer punto es ese, no podían tomar vino, no podían tomar mosto, no podían tomar ningún derivado de la uva. 2, no cortarse el cabello. A partir de que aquel hombre hacía ese voto, no volvía a cortarse el cabello. Y el tercer punto, no acercarse a muertos, a nada muerto. Si te decían, oye, no, pues es que una persona, tú te tenías que alejar, no debías aproximarte a donde había alguien muerto. Y estos eran los 3 puntos esenciales de un voto nazareo. Este voto generalmente tenía un periodo de tiempo, generalmente 1 mes. ¿Cuánto? Fuerte para que despierte a los que se duermen. 1 mes. 1 mes aproximadamente. No era algo riguroso, pero casi siempre tenía un mes de tiempo de duración. Y en la Escritura hay 3 casos, 3 personas en toda la Escritura que desde que nacieron a muerte tuvieron este voto nazareo. ¿Los conoce? Levante su mano, ¿quién sabe quiénes son? A ver, dígamelos. Sansón, Samuel, no, Juan el Bautista. Eso es, pase por su premio a la salida. Estos 3 hombres son los 3 hombres que usted encuentra en la Escritura que desde que nacen son dados a Dios y tienen este voto nazareo toda su vida. Nunca pasan navaja por su cabeza. En el caso de Sansón, bueno, fue por causa del pecado, pero no lo había hecho en toda su vida. No eran proclives al vino, nunca consumieron vino y no se acercaban a nada muerto. También Sansón se equivocó, pero bueno, eso es como para unas cuantas enseñanzas. Pero eso es información importante que debemos conocer. Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Pero volviendo al voto, el fin del voto
era una promesa especial. Que aquel hombre hacía a Dios. ¿De qué? De separarse, de apartarse este periodo de tiempo, de consagrarse a Dios, de santificarse. Y obedecía principalmente a dos cosas. Número uno, agradecer a Dios por una bendición. ¿Sí está conmigo? Hola. Eso era uno de los móviles que inspiró a los hombres a tomar una decisión de hacer un voto. Señor, estoy agradecido contigo. ¿Cómo agradecerte? Y entonces hacían ese voto, que usualmente ya vimos duraba un mes. Pero la otra opción por la que las personas hacían un voto era por el cuidado de Dios. Entonces estaban como mezclados la gratitud, el cuidado y hacían aquel voto. Por lo tanto, podemos pensar o podemos concluir, conocemos el contexto de dónde venía Pablo y entonces él tenía miedo, ¿se acuerda? Por eso Dios le dice, no temas, no calles, habla. Entonces él tenía miedo y probablemente movido en ese miedo, él hace este voto y le dice, Señor, si tú me guardas, y hace este voto. Y transcurre ese mes y entonces termina y se rapa la cabeza antes de salir de regreso. Y aquí hay una aplicación para nosotros. No lo sabemos, pero con certeza sí sabemos que el voto de Pablo llegó a su fin. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Hay gratitud en nuestro corazón? Porque, ojo, no quiero que se haga una religión y, ay, hermano, a partir de esa enseñanza yo hice un voto y duró 30 días y mire, ya me rapé. No, esto es espiritual y hay libertad de hacerlo, pero de pronto es que sería muy bueno, ¿no? Que tú y yo, varón, si hay algo de gratitud, tú pudieras decir, me voy a apartar, tal vez no del vino, tal vez sí, pero sí de las redes. ¿Te imaginas un mes sin redes sociales? Tal vez decir, estoy agradecido, Señor, y voy a consagrarme a ti y no voy a ver televisión. A ver, ahí te la lanzo, 30 días sin TV. Y algunos hasta se movió, no, espérate, no te lleves. Pero de eso hablo. Eso encuentro en esta porción de la Escritura. O te pregunto, ¿Dios te ha cuidado? ¿Has podido ver el cuidado de Dios sobre tu vida? No hablemos solo de lo financiero o del COVID, en general. Y que eso te lleve a ti y a mí a decir, Señor, voy a hacer un compromiso contigo y voy a apartarme de esto que tanto me gusta. Creo que es una aplicación interesante. Sin legalismo, sin reglas. No 30 días, no te tienes que rapar, pero sí, a ver, pues una semana, Señor. En esa gracia, en ese entendimiento que estamos recibiendo el día de hoy, a ver, 2 semanas y no voy a comer postre. Y voy a castigar mis deseos, esa parte que me ha venido gobernando y que me impedía, pero me voy a apartar, me voy a separar y me voy a consagrar a ti en gratitud por tu cuidado, por tu gracia. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Versículo 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. Fíjese, el llegar a Éfeso representa mucho. Porque si tú has venido aquí con nosotros, te has estado congregando, o al menos nos escuchabas por internet, tú recordarás que en Hechos 16:6 les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Era Éfeso. Era conocido como Asia Menor. Y tal vez Pablo ni siquiera se acordaba ya de eso, porque estamos hablando de que eso ocurrió un poco más de 2 años atrás. Y tal vez tú, hace 2 años,
tenías el deseo de hacer algo para Dios. Y Dios dijo no. Y 2 años después te dice, adelante. ¿Qué dices? ¿Cómo le respondes a Dios? Heme aquí, envíame a mí. Sí, sí, Señor, amén, mándame. O tal vez vas a hacer un berrinche. Y en esa falta de sanidad en el corazón tú dices, pues ahora no. Porque era hace 2 años cuando yo tenía dinero, ahora no. Y Dios te dice, adelante, y tú dices, pues ahora no. En aquel día yo quería, Señor, ahora no quiero. ¿Cómo le respondes a Dios? ¿Ha escuchado la frase de los tiempos de Dios son perfectos? ¿Sí? Y es así, es así. Piense usted en un aguacate. Si usted lo corta antes de tiempo, vamos, ni el cuchillo le puede meter, ¿cierto? Duro, 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 duro. Pero ¿qué pasa cuando ya está en su tiempo? Así de esto que pues apenas se toca y se cae. Entonces tú lo abres y haces un guacamolito, así picosón, porque el aguacate estaba en su punto y entonces cumple el propósito para el que fue hecho. Pienso en mí, hermanos. Yo no me voy a meter con nadie de ustedes. Voy a hablar de mí. Pienso en mí hace 5 años pastoreando una iglesia. No, porque Dios tenía todavía algunas experiencias reservadas, mucha enseñanza teológica, instrucción bíblica para prepararme. Pero una vez llegado el momento, no, pues no, ahora no. Yo tenía el llamado allá, pero ahorita no. No, llegado el punto, había que hacerlo. ¿Me estoy dando a entender? Hay un punto A y hay un punto B al que hay que llegar. Y tú vas ahí y de pronto Dios dice, no, aquí no. ¿Por qué? Porque había que tratar cosas de este periodo. Y una vez que tú aprendiste, que tú entendiste, Dios dice, ahora sí. Llega al punto B. ¿Por qué era necesario esto? Para aquello. ¿Seguimos? Y llegó a Éfeso y los dejó ahí. Entonces ya entendimos lo que hay detrás de esta pequeña frase, llegó a Éfeso. Y deja ahí a Priscila y Aquila para que se instalen. Y seguramente se establecieran, pusieran su negocio. Y sabemos por la escritura que se quedan a vivir ahí muchísimo tiempo. No vaya, yo se lo voy a leer en 1 Corintios 16:9, dice, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Entonces, esto ya es después, pero sabemos ya entonces que los deja ahí, se establece este matrimonio, seguramente ponen su negocio y ponen su casa para hacer iglesia. Fíjate qué importancia los matrimonios en la iglesia. Son el núcleo de la familia y son las columnas sobre las que descansan las congregaciones. Y entonces Pablo los comisiona ahí. Les dice, ustedes se van a quedar aquí y empieza a darles instrucciones. Qué tremendo, ¿no? Pero yo te pregunto esta mañana, ¿cómo está tu matrimonio? Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. O sea, Pablo continúa con esta disciplina que tenía, aunque había dicho que ya no lo iba a hacer. Hay un amor por su pueblo. Y entra a la sinagoga y sabemos que discutía les enseñaba, les explicaba el evangelio. Desde el Antiguo Testamento los iba llevando hasta llegar a la cruz, la muerte y la resurrección de Cristo. Cómo se conectaba todo el antiguo pacto hasta llegar al Nuevo Testamento. Y fíjate cómo el mensaje fue bien recibido, como en la iglesia de Berea, versículo 20.
los cuales, ¿qué? Le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Fíjate no sé si lo alcanzas a ver, pero fíjate la avidez que había en el corazón de esta congregación, de conocer más de la Escritura. ¿Sí puedes verlo? No te vayas, o sea, le rogaban, quédate, enséñanos más sobre la doctrina de Jesús, sobre sus palabras, lo que enseñó, lo que instruyó. ¿Y sabe qué? A veces caemos en un letargo como iglesia, un letargo espiritual que transcurren los domingos y ya estoy aquí otra vez, igual que el domingo anterior. Y cuando tú miras el calendario, ya acabó enero, ya acabó febrero, y aquí estoy sentado, pero el corazón ha caído en una monotonía, en una religión. Y tenemos que tener esa hambre. Tiene que existir ese deseo que te quema, que te despierta, que te mueve. Y entonces mira, estos hombres, la palabra que usa, rogaban, por favor, danos más, enséñanos más. No queremos que termine este tiempo, no te vayas, quédate otro tiempo con nosotros. No me quiero ir de aquí. Como orábamos en la mañana, a veces estás aquí y es como, ay, no me pudiera quedar a vivir aquí. Y que instaláramos unos cuartitos y que todo este tiempo siempre estuviéramos en esta comunión. No, no se puede. Y mira lo que pasó. Mas Pablo no accedió. Y entonces la pregunta inmediata es, ¿por qué no accedió? ¿Por qué no accedió Pablo a quedarse más tiempo con ellos? Respuesta, porque Pablo tenía prisa por llegar a Jerusalén a causa del voto que había hecho. Ahorita lo vamos a terminar de entender. Versículo 21. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Yo no sé si usted lo pensó o si se dio cuenta, yo creo que sí, muchos de ustedes sí, pero vemos a Pablo, encontramos a Pablo haciendo o siguiendo ciertas costumbres judías. ¿Se dio cuenta? Número 1, el voto nazareo. Como ¿por qué? Si él ya había entendido la salvación. Y ahora, guardar una fiesta en Jerusalén. ¿Sí se dio cuenta? Bueno, no era por un tema de salvación, lo aclaro. No era porque Pablo creyera que tenía que hacer aquello para alcanzar la salvación, no era así. Si usted recuerda, cuando Saulo tiene un encuentro personal con Cristo, Pablo se da cuenta de lo inútil que era todo eso. ¿Sí se acuerda? De todos esos esfuerzos para alcanzar la salvación. Pablo comprende que eran inútiles esos rituales, todas esas tradiciones, él dice, las tengo por basura. Por eso es importante aclararlo. Pablo entendió que de nada servía el legalismo, el ser muy sincero tampoco traía salvación, ni todas aquellas cosas externas. Él lo había comprendido ya bien. Y entonces vuelvo a la pregunta. Entonces, ¿por qué estaba haciendo esto? Porque Pablo era judío. No pierda de vista esto. Y cada acción que el apóstol hacía tenía una razón y un entendimiento. Les voy a leer, para no distraerlos, Primera de Corintios, solo tome nota. Primera de Corintios 9:20 dice, Pablo está escribiendo y dice, me he hecho a los judíos como judío
¿Para qué? Para ganar. Vaya, por favor, mejor si vamos. Primera de Corintios 9:20. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 20. ¿Está conmigo? ¿Por qué hacía Pablo esto? Aquí está la respuesta. Me he hecho a los judíos costumbres, ritos. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. Ahí está la respuesta de por qué está haciendo estas cosas Pablo. Pero fíjese, siga leyendo. O sea, me he hecho a ellos, a los que están sujetos a la ley, y fíjese lo que dice entre paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley. Tremendo. Como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos, atrapados, cautivos de esos rituales, de esa forma de vida que ni nosotros ni vuestros padres, ¿se acuerda? ¿Sí está claro? Se los vuelvo a leer. Dice Pablo, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aclaro, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y les dice Pablo, regresamos a Hechos, y les dice Pablo, pero otra vez volveré a vosotros. Se está despidiendo de los corintios, porque ya tiene prisa de ir a Jerusalén. Pero os volveré a vosotros, ¿qué dice? Si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Fíjese qué especial. Encontramos a Pablo todavía en su proceso de crecimiento. Pablo está madurando. Pablo. Así que si usted o yo llegamos a pensar que hemos conseguido algo, aquí encontramos a Pablo creciendo. Y en este punto lo encontramos respetando la voluntad de Dios. Porque él ya sabía que hace 2 años quería ir allá y Dios dijo no. Y entonces él va a hacer algo y le dicen, oye, pues nos vemos, ¿no? Si Dios quiere, dice. Ahora, dice Pablo, yo ya entendí que a veces el hombre se dispone en su corazón a hacer algo, pero Dios dice, no. Entonces, deja ver que tiene el deseo de volver, pero lo pone en manos de Dios. Amén. Les dice, si Dios quiere, así como si viviera en nuestro tiempo, les diría, oren, y si Dios me permite, nos vemos el año que entra o algo así. Y aquí hay una aplicación, un principio para nosotros, y es que cuán diferente sería nuestra vida si a partir de hoy pusiéramos todo en las manos de Dios, ¿verdad? Así de, Señor, te entrego mi voluntad, mi miserable voluntad, mi vil voluntad. Es vil. Señor, pongo en tus manos mi egoísta voluntad, para entonces confiar en ti. Y que como dice Romanos 8:28, Dios va preparando todo para el bien de los que le aman. Amén. Porque no está mal, hermanos, tener un deseo, un buen anhelo. No está mal, es válido, genuinamente bueno. Pero es que a veces forzamos, ¿verdad? No sabemos esperar como Abraham. Dios te habla, te muestra y solo es tiempo, solo tienes que esperar. Pero nos entra como la de, híjole, creo que ya se te olvidó, Dios. Y entonces tomamos decisiones. Y el problema son las consecuencias que vienen de nuestras malas decisiones. Amén. Y muchas veces llega la factura porque no supiste esperar y ahí sí, no, porque Dios, oye, Dios no tiene nada que ver, simplemente no supiste esperar. Y tenemos un montón de testimonios así en nuestras familias, aún en nuestra propia vida, ¿sí? ¿Sí es así o no? Que tú puedes decir, igual que yo,
híjole, si me hubiera esperado, que me entró el rollo y le quise echar la mano a Dios y ahora estoy metido en un problema. O estuve metido en un problema. Y hay un montón de historias así en nuestra propia vida. Pero bueno, finalmente Pablo zarpó de Éfeso, dice la Escritura. Versículo 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Entonces llega Pablo a Cesarea. Es un viaje larguísimo, pero llega a Cesarea, que es una ciudad romana, es un puerto, y por eso Lucas lo deja como base, porque del barco llega ahí a Cesarea. Y entonces ahí él les da continuidad al cumplimiento de su voto y va a Jerusalén. Y esto es interesante, porque aunque no dice que va a Jerusalén, Lucas lo deja implícito en esta frase: subió. Subió para saludar a la iglesia implica que fue a Jerusalén. Ese movimiento de ahí de Cesarea implica subir. Y no se menciona, pero queda ahí claro. Para después descendió, dice, a Antioquía de Siria. Entonces, sabemos que aquí termina su segundo viaje misionero. Pero quiero que me acompañe a Números. Abra su Biblia en el Antiguo Testamento. Números, capítulo 6, verso 13, por favor. ¿Está conmigo? ¿Sí? Números 6, capítulo 6, versículo 13. Esta es, pues, la ley del nazareo. El día que se cumpliere el voto de su nazareato, ¿qué hay que hacer? Bueno, 2 puntos. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová: un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera. Este era todo el ritual que tenía que hacer para concluir su voto. Y una cordera, la que sea, no, de 1 año. ¿Con manchitas? No, sin defecto, en expiación. Y un carnero, o sea, estamos hablando de 3 animales que tenía que llevar para cerrar su voto. Y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, versículo 15, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldre sin levadura, untada con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Por eso yo creo que no muchos hacían voto, ¿no? No estaba fácil hacer un voto, pero yo creo que Dios miraba con agrado un voto nazareo. Versículo 16, y el sacerdote, ¿qué hacía? Lo ofrecía delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Versículo 17, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová. Con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Versículo 18, entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y aquí es a donde me quiero quedar, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Por eso tenía que ir Pablo a Jerusalén. Y aunque él se rapó en Cencrea, podríamos casi asegurar que llevaba sus cabellitos en un lugar guardados, para que llegado el momento le entregara los 3 animales al sacerdote, su bolsita de cabellos, y en ese momento se ofrecía el holocausto y se daba por concluido el voto. Por eso tenía prisa de llegar allá. Por eso no se quedó en Corinto un poco más de tiempo, ni en Éfeso, sino que tiene que llegar allá. Y ya que concluye su voto, dice que descendió a Antioquía. ¿Qué Antioquía es? Hola.
¿Antioquía de Siria o Antioquía de Pisidia? Un año estudiando la carta de Antioquía de Siria, que era donde estaba la iglesia de los gentiles. Y con esto se concluye su viaje. Ha llegado a casa y se considera que el segundo viaje misionero de Pablo termina, ¿para qué? Para dar inicio al tercer viaje. Versículo 23 de Hechos, vaya por favor a Hechos 18. Vamos sobre el final. Versículo 23, ¿está conmigo? Hechos 18. Y después de estar allí algún tiempo, ¿qué habrá estado haciendo Pablo? Seguramente compartiendo con el liderazgo de la iglesia en Antioquía, con los apóstoles, todo lo que había ocurrido de que salió, ¿no? Pues me fui en caballo, llegamos a Tarso, a Derbe, y ahí conocí a un muchacho que se llamaba Timoteo, y pues lo tuve que circuncidar, ¿no? Y platicando con ellos ahí un poco de lo que había ocurrido. ¿Y qué más hiciste, Pablo? No, pues de ahí nos fuimos, de nuevo visité Derbe, luego fui a Listra, pues ya había puesto ahí algunas iglesias, dejé unos encargados y queríamos ver cómo iba. Y luego, ¿qué creen? Dios me dio una visión de un varón macedonio y me dijo, y ahí estuvo compartiendo con ellos. Me encarcelaron con Silas en Filipos. No inventes, en serio, sí, nos pusieron unos cepos, pero espérense, ahí no queda. Un terremoto que Dios nos mostró, porque estábamos adorando en la noche. Estábamos adorando y todos los presos nos veían raros y todo, pero tembló. No inventes, en serio, sí, Dios obrando con poder tremendo. Y luego en Tesalónica se armó un alboroto bien tremendo, pero no nos desanimamos, porque llegando a Berea, estos hermanos no solo recibieron bien la palabra, sino que no me creyeron y que se van y que empiezan a abrir su... ¿A poco? Sí, ¿no? Y hay unos nombres ahí. Ellos. Finalmente llegué a Atenas y en Atenas, ¿qué crees? Bien triste. Toda la ciudad entregada a la idolatría. Unos templos, pero ¿qué crees? Bien entregados a la inmoralidad sexual. En las noches se pone eso. No me digas, ¿y qué hiciste? No, pues enseñar. Y después de estar allí algún tiempo, o sea, se queda un tiempo compartiendo. Y ya después de estar allí, ¿qué dice la Escritura? Salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. ¿Haciendo qué? Confirmando a todos los discípulos. Fíjese, yo no sé si a usted le llama la atención, pero a mí sí. Su gran actividad. Si es que no le puedo llamar hiperactividad. O sea, era un hombre hiperactivo. O sea, como que él tenía un sentido de urgencia de las cosas. Como que Pablo realmente entendía que es verdad que muchas almas se están yendo al infierno. Porque ¿sabe qué? Eso queda en evidencia en nuestras vidas. Cuando platicamos y no, sí, y el cielo y el infierno y las llamas y los gritos y por toda la eternidad. Y decimos que lo creemos, pero ¿sabe que el otro día me daba un montón de tristeza porque somos una iglesia cero evangelista? Cero. ¿No hacemos algo después de aquí en la tarde de ir a un parque? ¿Compartir? ¿Folletear? ¿Hablarle a la gente? Cero. Pablo en este contexto era un hombre que tenía prisa, que no se daba chance de unas vacaciones, que terminaba el primer viaje y ya estaba en el segundo. Y terminaba el segundo y ya estaba en el tercer viaje misionero. Porque en verdad no tenía que decirlo, podemos verlo, había un celo en su corazón
por cada persona que te enteras, falleció COVID. Y en nuestro corazón no hay como, oye, ¿y alguien le compartió? Hay gente, Dios se hace de gente que está metida en los hospitales, que no le tiene temor a infectarse y está hablándole a la gente de la salvación porque comprende esta parte. Y lo digo por mí, no hay esa parte. Y este hombre no descansa. Salió, dice, recorriendo por orden. Vemos su corazón de pastor. Está interesado en la salud de la iglesia. Y hay un primer viaje, termina, inicia un segundo viaje y vuelve a visitar esas iglesias. Y estamos ya en el tercer viaje. ¿Y qué cree que está haciendo? Tercera visita a las mismas iglesias. Porque la región de Galacia encierra Derbe, que es donde nació Timoteo espiritualmente. La región de Galacia encierra Iconio, Listra, hasta Antioquía de Pisidia. Entonces está visitando por tercera vez. ¡Qué tremendo amor! No solo llegó por primera vez y plantó una iglesia y no vuelven a saber de Pablo, sino que regresa una segunda vez y ahorita una tercera vez. ¡Qué bendición! El poder volver a recibir a Pablo. Y seguro correría la voz. ¿Y quién creen que llegó? Pablo. Y va a compartir. Por eso a mí me da mucha tristeza cuando tenemos una visita pastoral y menos de la mitad de ustedes llega. Y hay dinero invertido, hay oración invertida de nuestros pastores interesados en la obra que nos vienen a visitar y no venimos. Pero este hombre hace la tercera visita para consolidar. Fíjese, dice, en orden, recorriendo, no era el algarete. No era como, ay, ok, bueno, pues hoy me voy a Listra, me quedo 5 días y luego no. Hay un orden, una visión y Pablo va en orden recorriendo la región de Galacia y de Frigia. Y con estos comentarios, Lucas da inicio al tercer viaje. Comienza la narrativa de este tercer viaje misionero de Pablo, con el que, si Dios quiere, vamos a continuar la semana que entra. Amén. Si Dios quiere. Vamos a ponernos de pie para concluir.